Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue cerrando esta semana. Tenemos información de la macroeconomía, indicadores económicos y vamos a hablar de sucesiones. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Pero arranquemos con las cifras económicas más importantes de esta jornada. Prácticamente arrancando un mes, cerrando una semana. Las cifras del día que nos cuenta Dari Belandia, indicadores de este viernes 2 de mayo. Víctor, la carga de café subió y se comprará mañana en promedio a 3.129.000 pesos. El petróleo europeo Brent bajó y se ubicó en $61,29 y el estadounidense WTI también bajó y se ubicó en $58,29 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana subió a 4.243 pesos con 80 centavos y el Bitcoin subió 0,2% y se ubicó en $96.630. En Recap, resumen de noticias económicas. Empezamos este resumen de noticias hablando de temas fiscales. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal advierte a través de un informe presentado al Congreso de la República que el ajuste fiscal para este año para cumplir con la regla fiscal inclusive podría llegar a superar los 70 billones de pesos. Natalia Bendaño. En su informe semestral al Congreso, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió un deterioro significativo de las finanzas públicas en 2024. El déficit del Gobierno Nacional Central fue de 6,7% del PIB, superando la meta prevista y elevando la deuda neta a 59,3% del PIB, lejos del ancla fiscal del 55%. Para 2025, el Gobierno espera reducir el déficit al 5,1%, pero el CARF señala que cumplir con la regla fiscal exigirá un ajuste mínimo de 46 billones de pesos que podría subir a 75 billones de pesos si se materializan riesgos como menor recaudo o mayor rigidez del gasto. El comité concluye que la sostenibilidad fiscal del país está en riesgo y urge reformas estructurales para corregir el rumbo. En más información, Covimar respondió sobre los billonarios fondos que se encuentran en una fiducia relacionados con el proyecto Mulaló Lobo Guerrero. Afirma que la decisión para que el Estado pueda contar con esos recursos de un proyecto que no se está ejecutando está en manos de la ANI. Dari Belandia. En respuesta a señalamientos sobre recursos congelados en patrimonios autónomos, la concesionaria Nueva Vía al Mar Covimar, vinculada a Corficolombiana, por ende al Grupo Aval, aclaró que los 2,2 billones de pesos asociados al proyecto 4G Mulaló Lobo Guerrero están bajo administración exclusiva de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y no pueden ser gestionados por el concesionario. Covimar subrayó que el retraso de esta obra adjudicada hace una década se debe a demoras en licencias ambientales, oposición comunitaria y falta de financiación estatal, lo que generó sobrecostos que llevaron a solicitar la terminación anticipada del contrato desde 2021 sin que la ANI lo haya autorizado. La concesionaria también reiteró su disposición a que si se liquida el contrato, los fondos puedan ser redirigidos a la ejecución del proyecto por otras vías o a otros desarrollos de infraestructura. Y cerramos este primer bloque informativo contándoles que las ventas de vehículos híbridos y eléctricos ya representan el 30% del mercado automotor en nuestro país. Camilo Vázquez. Según un informe de FENALCO y la ANDI, el mercado automotor colombiano muestra un comportamiento positivo en 2025, impulsada por un notable repunte en las ventas de vehículos híbridos y eléctricos. Entre enero y abril se matricularon 67.261 vehículos nuevos, un aumento del 20,5% frente al mismo periodo de 2024, destacándose los híbridos con 15.709 unidades y los eléctricos con 4.732, que ya representan un 30,3% del total. Solo en abril, las ventas crecieron 14% interanual con 17.415 unidades. Las marcas con mayor participación fueron Kia y Renault. En cuanto a ciudades, Bogotá lideró las ventas con 3.806 vehículos, seguida de Medellín y Cali. Gracias, Camilo. Nosotros volvemos más adelante. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Volvemos para hacerle otro recap a los negocios Blue y cerrando esta semana vamos a hablar de un tema bastante interesante, creo yo, y que tal vez por temores, porque es complejo abordarlo, muchos no se detienen a hablar de este tema y después se puede convertir
en un problema para muchos hogares, y es el tema de las sucesiones. Yo sé que les va a interesar, vamos a intentar resolver algunas dudas que tienen los colombianos, y para ello tengo un experto en la materia, un experto invitado en la noche de hoy. Él se llama Lucas Solano y es vicepresidente de Planeación Patrimonial en Credicorp Capital. Doctor Solano, buenas noches, bienvenido a Negocios Blue y muchas gracias por acompañarnos para hablar de un tema tal vez muy apasionante, tal vez poco abordado entre las familias colombianas. ¿Cómo ha estado? Víctor, un gusto estar acá acompañándolos en esta noche. Muchas gracias por tenerme. Es un tema del que no se habla mucho, ¿verdad? Víctor, la verdad es que es un tema que cuesta mucho trabajo entre las familias abordarlo. Suele haber temor y hay un gran desconocimiento, como usted mencionaba, sobre cómo se debe trabajar ese tema. Claro, además que es empezar a pensar en que algún miembro importante de la familia falte y qué vamos a hacer después de que esa persona falte, personas que quisiéramos que nunca se fueran. Vamos a hablar entonces del tema de las sucesiones, doctor Solano, para empezar por el origen. ¿Qué es una sucesión? Víctor, una sucesión es un proceso en el cual una persona fallece y los bienes de esa persona que fallece suceden o pasan a la siguiente generación, ¿de acuerdo? A los herederos, en este caso, y a las personas que se hayan determinado, ya sea en un testamento o en un proceso judicial o en un proceso notarial. ¿Por qué es importante planificar? ¿Creerían ustedes o creen ustedes, porque yo estuve viendo una comunicación, que es importante planificar y pensar y hablar de las sucesiones? Víctor, esa es una gran pregunta la que usted hace y yo la verdad llevo muchos años compartiendo, hablando con distintas familias y me encuentro que la cantidad de problemas que se generan cuando no se planea una sucesión, muchas veces los padres dicen, no, yo no voy a planear porque yo he criado a mis hijos y ellos van a tener una resolución amigable cuando llegue el momento. Y eso no pasa, Víctor, no pasa. Y suelen haber muchos problemas, suelen ocurrir o llegar nuevas personas que no se conocían dentro de la familia. Entonces, entre más claro esté los bienes, quién va a recibir qué, entre más hablado esté este tema, es mucho mejor y logra tener una transición muy tranquila. Imagínense 2 dolores de cabeza. Fallece la persona que uno quiere, sí, y adicionalmente hay que hablar de este tema y las tensiones entre las familias. Sí, no falta el hijo complicado, ¿no? Pero vamos por partes. Usted me hablaba del testamento. ¿Es la única manera de hacer sucesiones o cuántas alternativas hay? Víctor, miren, yo le contestaría diciendo lo siguiente. Hacer un testamento en Colombia es un gran paso, ¿de acuerdo? En Colombia los procesos sucesorales en un 85% no tienen ni siquiera un testamento. Hoy en día los testamentos son un gran vehículo sencillo que uno puede hacer en una notaría, ¿cierto? Uh-huh. Y que puedo dejar todos estos procesos claros. Fuera del testamento, pues existen múltiples otros vehículos ya para planear un poco más sofisticados, ¿de acuerdo? Incluso herramientas también sencillas que están en el Código Civil, pero por ejemplo, constituir una sociedad, abrir un fideicomiso, tener estructuras en el exterior, todo eso permite tener un proceso sucesoral sencillo en donde los bienes se trasladen de una generación a la siguiente de manera eficiente. Y le quiero contar en un minuto, en 15 segundos una historia. Claro. Imagínense que tuve el caso de un cliente que llegaron los hijos del cliente y los hijos del cliente les tocó ir a todos los bancos de Colombia a preguntar si el papá tenía un CDT en ese banco. ¿De acuerdo? Imagínese ese proceso sucesoral. Entonces, Víctor, la verdad sí existen muchos mecanismos, pero si hay un testamento, ese es un primer gran paso. Ahora, ¿el testamento como tal tiene algunas reglas, algunos porcentajes establecidos por ley? ¿O en el testamento los padres pueden decir, a este hijo le dejo el 10% y a este le dejo el 90% porque este se portó mejor que este? Víctor, esa es una buena pregunta y me da chance para hablarle de dos temas distintos. A veces en las películas vemos que se deja el testamento en una servilleta, ¿de acuerdo?
Eso no pasa en Colombia, ¿de acuerdo? Colombia es un país con muchas formalidades que tienen que surtirse, y los testamentos son un documento que tiene que protocolizarse, por ejemplo, en una notaría, ¿de acuerdo? Eso es lo principal. Segundo, lo que usted habla de los porcentajes, eso es supremamente importante, y en Colombia, a diferencia de otras jurisdicciones de otros países, yo no puedo dejar libremente todos los activos a un hijo, o más de esos activos a un hijo. Entonces, simplemente para que nuestra audiencia se lleve una idea sobre esto. En Colombia, el 50% de la masa sucesoral, es decir, de los activos de la persona que falleció, tienen que ir forzosamente a los hijos en un primer lugar, ¿de acuerdo? Sí. Forzosamente. Entonces, si tengo 2 hijos, forzosamente la mitad tiene que ir a esos 2 hijos. En el testamento. Y la otra mitad en el testamento. Sí. Y la otra mitad en el testamento yo la puedo designar, esto desde el año 2018, la puedo designar el otro 50% a cualquier persona. Es decir, puede ser a un hijo, puede ser a un nieto, puede ser a cualquiera. No tiene que tener un vínculo sanguíneo ni civil con uno. Pero sí se tiene que respetar eso. Se tiene que respetar esa regla, o a todos por igual, o bueno, en fin, pero desde que se respete esa regla, 50% mínimo para todos los hijos, estaría bien. ¿Eso significa que en Colombia no se puede desheredar? Es decir, dejar a uno de los hijos sin herencia porque es que fue muy malo conmigo y se portó muy mal conmigo, ¿aún así ese hijo tiene derechos sobre los patrimonios de los padres? Gran pregunta, Víctor, y le comento, en Colombia el proceso para desheredar tiene unas causas muy específicas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, que ese hijo no hubiese sido tan cercano, que ese hijo se hubiese portado, hubiese tenido un comportamiento errado o lo que sea, eso no es causa suficiente. Es decir, en Colombia son taxativas quiere decir que están listadas en la ley las causales para dejarla. Entre esas causales, que son pocas, está, por ejemplo, haber atentado contra la vida del padre. Claro. Entonces, en este caso, son causales muy específicas y muy graves. Entonces, no siempre, aunque hay casos en los que se busca eso, no siempre se puede. Bueno, le voy a preguntar por un tema, porque ocurre, y es que después de que fallece el padre, sobre todo, aparece un hijo que la familia, digamos, principal no conocía y no está dentro del testamento. ¿Ese hijo tiene derecho a reclamar? Sí, señor. En Colombia todos los hijos tienen exactamente los mismos niveles, derechos y deberes frente a los padres, pero especialmente en el caso de la sucesión y del testamento en particular que estamos hablando en este caso, tienen exactamente los mismos derechos. Entonces, si en un testamento no se incluyó un hijo, automáticamente ese testamento se suspende y se incorpora a ese hijo, ¿de acuerdo? Esa es una obligación por ley, que todos los hijos tienen exactamente los mismos derechos. Hace muchísimos años la Corte Constitucional revirtió una norma que estaba en el Código Civil que decía que habían distintos derechos. Eso fue hace muchos años y la verdad es que hoy en día tienen exactamente el mismo nivel. Y eso es muy común, Víctor. Lo que usted está mencionando sucede con mucha frecuencia, en donde justo en el momento del fallecimiento del paterfamilias o del padre, en el funeral se dan cuenta. En el funeral llega la otra familia que también tenía. Qué sorpresa. Por eso hay que hablar de todos estos temas, ¿no? Se me está acabando el tiempo, voy a intentar hacerle unas últimas 2 preguntas, pero insisto, es un tema en serio que hay que abordar y hay que conocerlo, y sobre todo es apasionante. Listo, está la opción del testamento, pero está la opción del no testamento, pero para casos donde las familias no tengan, digamos, estructuras empresariales ni patrimoniales ya, digamos, muy conformadas y establecidas, sino el escenario donde tengan 2, 3 casas, un lote, en fin, y hay que repartirlo, pero no se dejó un testamento. ¿Ahí cómo se hace? ¿Se reparten por igual los bienes o cómo funciona en ese tipo de casos? Muy buena pregunta, Víctor, y en el caso del testamento yo puedo decir específicamente que ciertos activos van para un hijo y ciertos activos van para otro hijo, ¿de acuerdo? Cuando no hay testamento, uno tiene que tener en cuenta lo siguiente: hay un orden sucesoral. Entonces, en caso de que hayan hijos, ellos son los primeros que van a heredar.
En caso de no haber hijos, heredan después los padres, ¿de acuerdo? En caso de no haber padres, heredan los hermanos, y en caso de no haber hermanos, heredan los sobrinos. Y por último, pues está el ICBF y otros órdenes que están contemplados en la ley. Entonces, primero aclarar que los primeros que heredan son los hijos. Y respondiendo puntualmente su pregunta sobre cómo se hereda eso, esa masa se distribuye, la masa herencial, los bienes que dejó la persona que falleció, se distribuyen por partes iguales. Entonces, si hay 3 hijos y hay una casa, esa casa es de los 3. Si hay una finca, esa casa es de los 3. Y ese proceso, ¿cómo se surte? En este caso, Víctor, hay 2 vías para surtir ese proceso sin testamento. Una forma es vía notaría y la otra es vía juzgado, ¿de acuerdo? Y el juzgado usualmente es una vía que se toma cuando hay menores de edad. Cuando no hay menores de edad, se puede surtir por la vía notarial. Pues doctor Solano, tenía muchas más preguntas, sobre todo esto tiene unos costos, ¿no? También, pero se me acaba el tiempo. Vamos a subir todos esos detalles de los costos y demás en un artículo en datafx.com. De momento le quiero agradecer mucho por estos minutos, por ayudarnos a entender y a pensar sobre todo en estos temas. Hay que hablar en finanzas, hay que hablarlo absolutamente todo. Muchas gracias y que tenga un feliz fin de semana. Víctor, un gusto.